Buenos días y bienvenidos a este segundo día de trabajo en el seminario Lenguajes y Miradas de la Interculturalidad. Nosotros en la Universidad del Cauca hemos trabajado mancomunadamente con la Fundación FUNPROIB Andes y queremos presentarles aquí unos avances del proyecto La Interculturalidad en la vida cotidiana de la Universidad del Cauca, ubicada en Popayán, Colombia. Primero, hará una presentación general del proyecto la profesora Marta Corrales y luego hablaré de los avances en lo que vamos. Profesora. Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias a FUNPROIB Andes por invitarnos nuevamente a estos interesantes espacios. Como mencionó el profesor Tulio, nosotros venimos desarrollando el proyecto de investigación Interculturalidad en la vida cotidiana de la Universidad del Cauca, ubicada en Popayán. ¿Quiénes venimos trabajando? El equipo de trabajo está conformado por el profesor Tulio Rojas, quien es el coordinador del grupo de investigación de estudios lingüísticos y pedagógicos del suroccidente colombiano, proyecto en el cual se enmarca esta investigación. Es profesor del Departamento de Antropología y a su vez el coordinador de esta investigación. También venimos participando dos profesoras, la profesora Gilma Ríos del Departamento de Historia y quien les habla, Marta Elena Corrales. En este proyecto hemos vinculado a 3 estudiantes como semillero de investigación y como un proceso de formación en investigación. Ellos son Bonnie Acosta, estudiante de la Maestría en Revitalización y Enseñanza de Lenguas Indígenas, Mayra Torres, estudiante de la Licenciatura en Educación, y Cristian Ordóñez, estudiante del programa de Antropología. Un poco de contexto sobre esta investigación. La Universidad del Cauca está ubicada en Popayán, una ciudad de origen colonial con toda la impronta y la marca ideológica, histórica y política, pero también con todas las marcas de diferenciaciones, racializaciones, exclusiones e inequidades que ese origen colonial le da a la ciudad y también a la universidad, que nació en 1827 en los albores de la República. La Universidad del Cauca es una de las 32 universidades públicas que tiene Colombia. Actualmente la Universidad del Cauca cuenta con aproximadamente 18.000 estudiantes y 1.256 docentes, quienes trabajamos y hacemos la universidad en 9 facultades, desarrollando 46 programas de pregrado y más de 50 programas de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados. La Universidad del Cauca, como todas las instituciones educativas y como todas las universidades especialmente públicas, son un reflejo, un espejo, pero también una síntesis de lo que es toda la sociedad colombiana. En ese sentido, la Universidad del Cauca refleja y construye y participa de la multiculturalidad que constituye a Colombia. En ese sentido, en la Universidad del Cauca conviven diversidades y diferenciaciones culturales, étnicas, lingüísticas, sexuales y de género. El proyecto de investigación Interculturalidad en la vida cotidiana de la Universidad del Cauca tiene 2 objetivos específicos que buscan desarrollar el objetivo general, que es describir y explicar las prácticas de la interculturalidad en la vida cotidiana de la universidad para aportar a la construcción de formas adecuadas de respetar y contribuir al nicho social e institucional de estas diversidades y diferenciaciones. Este objetivo general lo buscamos concretar a partir de 2 objetivos específicos.
El primero es identificar y visibilizar las diversas, diferentes y diferenciadas identidades que constituyen la comunidad educativa de la Universidad del Cauca. Y el segundo, identificar y caracterizar las interrelaciones cotidianas que hay entre las diversas, diferentes y diferenciadas identidades como expresiones interculturales. Relaciones e interrelaciones cotidianas que se concretan en unas prácticas que es el foco en donde estamos poniendo la mirada en este proyecto. ¿Cómo buscamos desarrollar o lograr esos objetivos? Claramente la metodología tiene una perspectiva cualitativa, de investigación cualitativa, en tanto lo que nos interesan son las valoraciones, las opiniones y las apreciaciones que las mismas personas que participan en la investigación tienen sobre esas prácticas, sobre esas interrelaciones. No nos interesan tanto las conceptualizaciones, sino cómo valoran esas formas de relacionarse con las múltiples otredades con las que convivimos en la Universidad del Cauca. Esta investigación cualitativa tiene un enfoque crítico e interpretativo, pero también busca avanzar hacia una investigación-acción participativa con perspectiva liberadora, de manera que incentive la participación activa y crítica de todos y todas las y los participantes. Las técnicas para recolectar información son tanto cualitativas como cuantitativas. En la técnica cuantitativa hemos ya implementado una encuesta con preguntas cerradas y preguntas abiertas a estudiantes, docentes, personal administrativo y algunos de servicios, que es un avance que ya tenemos sobre el que nos va a hablar ahora el profesor Tulio. En términos de técnicas más cualitativas, desarrollaremos grupos focales con diferentes colectivos de estudiantes, tales como el Palenque Universitario, que agrupa a estudiantes afrocolombianos, el Cabildo Indígena de Estudiantes de Educación Superior CIDES, que reúne a estudiantes indígenas de diferentes pueblos y diferentes universidades de Popayán. También nos reuniremos con la Mesa Campesina, que agrupa a los estudiantes que se autorreconocen como campesinos y campesinas, que están en su lucha para que la Constitución colombiana los reconozca como sujetos de derechos. Y también trabajaremos, nos acercaremos con las colectividades que se reúnen y se juntan alrededor de la diversidad sexual, de género, y también con posturas feministas. En este proceso cualitativo también tendremos un conversatorio con investigadores de la Universidad del Valle, con el objetivo de conocer como universidades públicas cómo venimos trabajando y reconociendo, visibilizando desde diferentes dimensiones académicas, políticas, sociales y culturales las múltiples identidades que participan en la educación superior. Vale mencionar que también aquí en la Universidad del Cauca nos acercaremos a la Vicerrectoría de Bienestar y Cultura para conversar sobre la política de inclusión que tiene la Universidad del Cauca, porque nos interesa mucho mirar y analizar esas fisuras o esas cercanías, esas convergencias y divergencias que hay entre la inclusión y la interculturalidad. Ese entonces es el proyecto. Ya le doy la palabra nuevamente al profesor Tulio, quien compartirá los avances que hasta ahora tenemos en este proyecto. Gracias, profesora Marta. Vamos a presentar de una manera rápida, quizás un poco impresionista, los avances que hemos tenido por el momento en el trabajo con la encuesta aplicada. Como dijo la profesora, están pendientes los grupos focales con distintos colectivos, el conversatorio con profesores de la Universidad del Valle,
y las siguientes reflexiones. La encuesta tiene 20 preguntas. La primera parte de la encuesta está organizada sobre los datos generales del encuestado. El nombre ha sido opcional para que las personas tengan mayor libertad para responder. Así podemos ver que algunos han puesto su nombre, otros no lo han puesto. Y las otras preguntas, pues algunos las respondieron, otros no las respondieron. A continuación, solamente de lo que tenemos de datos numéricos, se han aplicado 298 encuestas. 298 encuestas, el 95% de ellas a estudiantes de diferentes programas de la universidad y una pequeña muestra de profesores y de administrativos. Las edades de las personas encuestadas han oscilado desde los 16 años hasta los 65. Obvio, si el mayor número de encuestados son estudiantes, el grueso de la edad está entre los 16 y los 25 años. Ahí tenemos el 79% de la muestra. Si incluimos de 26 a 30 ya llegamos a más del 85%. Obvio, son jóvenes, son estudiantes y la muestra de profesores y administrativos es pequeña, es importante, pero es pequeña. De los estudiantes, ya sus particularidades son 232 que no son indígenas, se autorreconocen como no indígenas y eso nos da el 82% de las personas que no se reconocen como indígenas. Solamente el 13%, es decir, 36 estudiantes de los encuestados se reconocen como indígenas, 4% como estudiantes afrocolombianos y no responden un 1%. Hay algunas personas que no respondieron su autoidentificación. Los pueblos indígenas que están concernidos en esta muestra son los Nasa, antes conocidos como Paes o Paeses, los Misak, antes conocidos como Huambianos, los Yanaconas, los Pastos, los Inga, los Coconunco, que podrían ser parte de todo un gran conglomerado Misak, los Kamsa y del pueblo Quisco, que también podría ser parte de un gran conglomerado Misak. Ustedes saben que ahí hay problemas de diferenciación política, pero de todas maneras podríamos pensar en hablar de un gran conglomerado Misak. Y algunos estudiantes que se reconocen como indígenas, pero no especificaron a qué pueblo indígena pertenecen. Los programas son bastantes. Lo que se trató no fue hacer una muestra exhaustiva de los distintos programas de pregrado, pero nos centramos primero en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y aprovechamos un programa que hay, que es el programa de formación integral, social y humanística, conocido como FISH. En esos cursos tenemos estudiantes de toda la universidad porque son asignaturas que se ofrecen para todos los estudiantes de la universidad. Este programa atiende a todas las carreras de pregrado de la Universidad del Cauca. Entonces, por eso encontramos una pequeña muestra de estudiantes de distintas facultades y programas
¿no? Que puede ser 1, 2, 3, 10. Y el mayor número está pues en antropología, en historia y en un programa que es formación ciudadana y la licenciatura en etnoeducación. Ahí tenemos la mayor cantidad de participantes. Seguimos con la encuesta y de la pregunta número 1 a la número 5 ya nos vamos introduciendo en elementos más conceptuales y más de práctica. Por el momento estamos trabajando sobre esas respuestas que implicaban uso de palabras, oraciones y en algunos casos párrafos, y solamente presentaremos aquellos datos que hemos podido cuantificar. Después hablaremos cómo se entiende el concepto de interculturalidad y algunos otros conceptos. Sobre todo en las preguntas que tienen sí, no y por qué, vamos a presentar el sí y el no y dejaremos para análisis más detallado el por qué. Entonces, sobre las lenguas habladas en Colombia, las respuestas fueron bien interesantes, porque había personas que decían que en Colombia solo se hablaba una lengua, el castellano, y no más. Hasta una respuesta que no está allí en la diapositiva, porque esa sacaba todo del patrón. Una persona respondió 1500 lenguas. Obvio, así ustedes que conocen ya los trabajos de la Fundación sobre la diversidad cultural y lingüística, saben que en Colombia, en América Latina, hay unas 500 lenguas, un poquito más. Entonces, solamente hemos puesto los datos, digamos, más relativos, aun cuando algunas personas plantearon que hay 500 lenguas habladas en Colombia. Hay una sobrevaloración de las lenguas. Entonces, sin lugar a dudas, el mayor porcentaje está entre 60 y 69 lenguas, que es el 27%, y entre 70 y 79, que es el 30%. Ahí ya tenemos el 57% de las respuestas, y las otras porcentajes pues son o mayor número o no responden. Y algunos contestaron, por ejemplo, muchas, varias, bastantes, que es lo que corresponde al 1%. Pero no hay duda de que muchos de los estudiantes tienen por lo menos una idea bastante adecuada del número de lenguas. Evidentemente es muy difícil decir las lenguas son estas y estas y estas, pero digamos que entre 60 y 80 lenguas, 90, es una cifra bastante acercada a la realidad, independientemente del concepto que se utilice para definir lengua. Ante la pregunta si se hablaba una lengua indígena, solamente contestaron que sí hablaban alguna lengua indígena una parte de los 36 estudiantes indígenas. El resto de personas no hablan una lengua indígena. Y vean ustedes que aun cuando 36 se autorreconocen como indígena, solamente hay 6 que aceptan hablar una lengua. O sea que entre aquellos incluso que se autorreconocen como indígenas, la lengua se está perdiendo. Y pues son 2, el quichua, el runashimi, que es la variante del quichua hablada entre los Yanacona, o el Namrik o Namuiguan, que son 2 formas de nombrar la lengua de los Misak, el Kansá y el Inga,
y no respondió. Aun cuando hay estudiantes que se autorreconocen como NASA y los NASA dicen que su lengua es muy fuerte, ninguno de los que se autorreconoció manifestó hablar la lengua. Y de aquí para allá vamos a ver una favorabilidad muy grande hacia las particularidades indígenas o afro, siempre y cuando no me toquen a mí. Entonces, quisiera aprender una lengua indígena. El 71% de los encuestados contestó que sí, que no había duda. Radicalmente no, solo el 23%, y no respondieron el 6%. O sea, hay una gran favorabilidad. Sobre si se consideraba que se debería enseñar una lengua indígena en las escuelas del país, el 80% respondió que sí, con muy distintas razones, que para mantener la diversidad, que era para aportar en la identidad, muy distintas razones. Y el 19% respondió que no, algunos con respuestas tan radicales como eso no me interesa, no forma parte de mi horizonte cultural. Entonces, a pesar de que hay una favorabilidad, nos falta todavía analizar más en detalle las razones, pero hay muy personas que radicalmente dicen no. De las preguntas de 6 a 10, si enviaría usted a su hijo, o si se casaría, o enviaría usted a su hijo a una escuela bilingüe en la que se enseñe una lengua indígena y castellano, volvemos a ver la gran favorabilidad. El 85% dijo sí, radicalmente sí, porque eso le va a permitir a mi hijo entender la diversidad de Colombia. Esa es una de las razones que más cuestioné. Y radicalmente el 14% dijo no, y una parte muy pequeña no respondió. O sea que miren que lo que les decía, la favorabilidad sigue estando allí. Se casaría con un o con una indígena, el 75% responde que sí y el 22% responde que no. Me llamó la atención que algún afro dijo: no, yo no me casaría con una indígena. Somos culturas distintas, no quiero favorecer mi cultura. Pero eso fue una sola persona. Pues cosas que a uno le llaman la atención y que les voy contando. Eso no quiere decir que sea el gran panorama de la encuesta. No, son asuntos llamativos que creo que vale la pena señalar aquí. Se casaría con uno, con una afro, lo mismo, el 77% dice que sí, el 18% radicalmente dice que no. Y aquí las personas que no responden son un poco más que las que teníamos con la pregunta respecto del matrimonio con indígenas. De las preguntas número 12 a la 15, lo que podemos presentar en este avance, en este seminario, es: ¿está de acuerdo con que los indígenas o afros participen de la vida política del país? Observen, radicalmente todos dijeron que sí. Nadie respondió que no. Lo que el otro 2% son los que no respondieron. O sea, uno no sabe si es porque no se quieren comprometer, pero ninguno respondió que no. O sea, la favorabilidad para la participación de los indígenas o de los afrocolombianos en la vida política del país es muy alta. Y creen que en los ambientes públicos las personas indígenas y afros deberían utilizar su lengua materna, pues
del 98 pasamos al 86% de respuesta afirmativa, un 10% respondió que no, y explicaban. Esto sí, digamos, es más o menos una constante en la encuesta, no porque la rechazaran, sino porque manifestaban que las personas que hablaban una lengua afro eran muy pequeñas, muy poquitas, perdón, y llama la atención esa respuesta de sí y no. Bueno, hay unos que no responden, que son el 3%, y una respuesta de sí y no. A mí me llamó mucho la atención y la busqué porque puede ser una pregunta. Entonces esta persona explicaba, sí, que utilicen la lengua cuando haya condiciones de intercomprensión, es decir, si en el auditorio hay posibilidades de intercomprensión, y no cuando vean que no hay posibilidades de intercomprensión. Esto fue una persona, por eso ahí casi ni se ve, eso está entre el 86% y el 3%. Tiene que abusar mucho el ojo para ver esa rayita. Y luego vienen algunas preguntas sobre el conocimiento de la educación inclusiva en la Universidad del Cauca. El año pasado, en el 2021, después de mucho trabajar con diferentes grupos y el Consejo Superior de la Universidad, como máxima autoridad, emitió un acto administrativo, un acuerdo del Consejo Superior con la política de educación inclusiva en la Universidad del Cauca. Entonces, algunas prácticas se venían desarrollando y la pregunta es, ¿conoce de esas prácticas? Y vean, el 85% dice no conozco, nunca he sido invitado, no las he visto visibilizadas. El 15% dice que sí. Uno tiene sospechas de por qué, pero dejemos eso para nuestra próxima presentación, ya no para la de hoy. Y una pequeña muestra que no es significativa, por eso quedan 85 y 15, no quiso responder esa pregunta. La gran mayoría, aquí fue una sola persona, la gran mayoría dijo sí o no. Y tenemos ya las preguntas de la 16 a la 20, que no vamos a presentar todo porque nos toca analizarlas un poquitico más. Ante la pregunta, ¿ha participado en alguna evaluación de las prácticas de educación inclusiva en la Universidad del Cauca? El 95% respondió que no, jamás ha participado en una evaluación de esas prácticas. El 4% respondió que sí y un 1% no quiso responder la pregunta. Y esta es muy interesante cuando se pregunta, ¿se debe enseñar una lengua indígena a todos los estudiantes de la Universidad del Cauca? El 60% respondió que sí y el 34% respondió que no. Pero llama la atención que vean ustedes que teníamos muchas veces una favorabilidad del 77, del 85, del 98 y aquí se nos bajó. ¿Y por qué? Porque de los que respondieron que no, muchos aclararon, no puede ser obligatorio. Si la ponen como una asignatura optativa, opcional, sí, pero si no, no. Entonces ahí, claro, cuando ya se sentían concernidos que tendrían que aprender una lengua indígena, entonces ya la situación varía. Evidentemente no se trata de enseñar una lengua indígena en detrimento de una lengua como el inglés o como el francés,
sino como una lengua suplementaria. Y eso fue lo que los estudiantes interpretaron como que sería una mayor carga académica. Y con esto terminamos la presentación de nuestro avance. Les agradecemos a ustedes su atención y esperamos haberles dado una mirada sobre esta práctica de la interculturalidad y este acercamiento de la interculturalidad entre, sobre todo, estudiantes, porque es el mayor número de encuestados, algunos profesores y algunos administrativos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Fundación y muchísimas gracias a la Universidad Mayor de San Simón por permitirnos este espacio.